no nos preparan para cubrir, digamos, a toda la población de un país, ni nos preparan para utilizar el lenguaje apropiado, y solamente las personas con discapacidad son noticia, como tú lo acabas de decir, pues cuando es algo muy trágico, algo tremendo o algo extraordinario. Hay indignación en Australia por el ataque a un discapacitado canadiense. Dos hombres agredieron al turista de 35 años en una estación del tren en la capital australiana. Después de varios golpes, los agresores tiran al piso al discapacitado. Al parecer se trata de un ataque racista que fue captado por una cámara de seguridad. La policía busca a los dos adolescentes. El turista se recupera en un hospital de Sydney. Utiliza lenguajes aún demasiado peyorativos o lastimeros, como decirle a las personas o cieguito, sordito, cojito, que eso es un lenguaje lastimero, y lo que se debe transmitir es un lenguaje que signifique superación, que dignifique a la persona con discapacidad. Aunque existen el interés y la intención en muchos casos de mostrar a la persona con discapacidad, en muchos casos siempre le trabaja como un héroe, como una persona que ha podido superar cualquier cantidad de circunstancias que de hecho se superan, pero que no debe ser tratado como un héroe o un superhéroe, sino como una persona que ha tenido que enfrentar y a superar unas dificultades y unos obstáculos. Entonces la imagen generalmente no se trabaja así, sino se trabaja desde el superhéroe o a veces desde la parte de la conmiseración, de la lástima que aún despierta o que debe despertar una persona con discapacidad, y no es así. Carlos, Diego y Juan Pablo trabajan en importantes hoteles de Bogotá. Ellos son jóvenes con discapacidad cognitiva que estudiaron en el SENA y hoy ayudan en el sustento de su hogar. De acogerlos, entender que tienen una discapacidad y simplemente entrenarlos desde un punto de vista diferente a cómo se entrenan a las otras personas que llegan al hotel. Es claro entender que antes de ciego, antes de sordo, antes de la discapacidad, quienes presentan estas condiciones son personas. Entonces, hablar de las personas ciegas, de las personas sordas, de las personas en silla de ruedas, hace mucho más claro el referirse a estas personas que hablar simplemente de ciegos, de sordos o de invidentes. Es muy sencillo prevenir este tipo de situaciones, prácticamente olvidarse de la condición de discapacidad de la persona. Es no tener en cuenta la situación de discapacidad. Es situarse frente a una persona común y corriente. Uno más, como si no existiera esa condición de discapacidad. En ese momento, el periodista, el gestor de un contenido, quien está desarrollando una nota, un texto informativo, gana muchísimo y le da un valor importantísimo al hecho que está cubriendo en el cual es protagonista la persona que vive la condición de discapacidad. Es que utilicemos un lenguaje que dignifique a la persona y no nos encasillemos en hacer sobresalir de pronto la limitación que tiene una persona. Veamos el individuo como persona, no como un objeto, ni para que despierte de pronto pesares o lástima, que es lo que menos necesita la persona con discapacidad. Lo que necesita la persona con discapacidad es que se le reconozca como una persona que tiene su dignidad. Me demuestro a mí y le demuestro a mi familia que todavía sirvo para algo, que doy funcionamiento en algo, que yo todavía sirvo, que todavía quiero salir adelante, que todavía tengo esas ansias de volver otra vez a caminar. Nosotros usamos un argumento desde la ética periodística, porque hemos hablado que para hablar de inclusión o de discapacidad y de poblaciones específicas, todas las que sean, desplazamiento, etcétera, etcétera, todas las que queramos hablar, no hay que caer en falta de rigor o en liviandad. Sí. Y rigor y técnica tienen que ser exactos y precisos, que es lo que nos manda la profesión, pero además de eso es ético profundizar, es ético contrastar, y qué bueno coger a una persona con discapacidad para que hable, pero cuando tiene fundamento y se ha preparado, no solo volverlo experto porque tiene discapacidad, o volverlo colega de un científico de la NASA porque está cuadraplégico. No, el científico de la NASA estudió y se preparó, y la matemática a él le pasa por la cabeza, al común tampoco le pasa por la cabeza la matemática, y a la persona con discapacidad el común tampoco. Entonces no es igualarlos,
y volverlos a todos igualitos porque tienen la discapacidad. Y segundo, aprovechar la oportunidad es de sacar la riqueza de las historias que hay detrás de esos colombianos y mostrar un poco más los detalles de lo que es el personaje y no tanto caer en la condición o en la discapacidad. Sí, de que digamos, es personaje marcarla. por su discapacidad, sino que es personaje porque es un personaje. Exacto. Pasando al tema periodístico, Oscar, recientemente, pues con todos los problemas que hemos tenido con la frontera y Venezuela, hubo una noticia que la vamos a recordar. Fueron dejados en libertad los 2 pescadores que ayer en la madrugada habían sido detenidos por la Guardia Venezolana en el río Arauca. Las autoridades en Arauquita aseguraron que el menor fue maltratado. El pescador y su hijo fueron dejados en libertad en la noche luego de la gestión hecha por la Cancillería y la Defensoría del Pueblo. Los 2 colombianos denunciaron a las autoridades atropellos y maltratos. Fue ultrajado tanto verbal y físicamente, que es el adolescente menor de edad de 16 años, quien sufre discapacidad de sordomudo. Los pescadores se desplazaban hacia la población de La Victoria, en Venezuela, para comprar materiales y algunos víveres cuando fueron detenidos por actividades de espionaje y contrabando. Vale la pena aclarar que esta noticia fue dada de la misma manera a través de la radio, de la televisión, de la prensa. No me atrevo a afirmarlo, pero ¿por qué no le explicamos a los televidentes cuál fue el error en el contenido que tuvo esta noticia? Bueno, en primera instancia lo que más se nota es que se refiere al hijo de este campesino como un menor sordo mudo, y es un error grave porque las personas sordas, ¿cierto? Son sordas, pero cuando mueven sus manos o cuando expresan, cuando hacen gestos, ya se están comunicando. Entonces la mudez no se considera dentro de esta condición porque es peyorativa y victimiza también, minimiza las capacidades de la persona. Y en segundo lugar, cuando tenemos frente al lenguaje el manejo adornado de la victimización para magnificar el hecho, sí que es claro, delicado porque es un tema crítico, de frontera, álgido por lo que está pasando en este momento el país y todo lo que eso significa, pero el manejo y el ángulo que le dan desde la fuente misma de las agencias de noticias que reportan el primer boletín, que es el que el periodista toma para desarrollarlo, y el periodista cae en el error de desarrollar y replicar lo mismo que dice, y no solo este tema, sino hay muchos más que han pasado estos días muy fuertes. Entonces ahí tenemos un daño a la imagen de la persona, lo victimizamos y lo hacemos dentro del problema que tiene, más víctima aún por el manejo del lenguaje periodístico. Fue ultrajado tanto verbal y físicamente, que es el adolescente menor de edad de 16 años, quien sufre discapacidad de sordomudo. Yo creo que se desvía la atención de la noticia, en vez de focalizarlo en el incidente como tal, se quiso desviar de la información despertando lástima. Además, la noticia era que había una persona con discapacidad, lo enfocaron en eso y no en la gravedad del hecho como tal. El error más frecuente en el que puede incurrir el periodista, el informador, quien está preparando un contenido periodístico sobre una persona en condición de discapacidad, es centrarse en la situación, la característica que representa la discapacidad del individuo, del protagonista del hecho. ¿Cómo superarlo? Es tratando de hacer abstracción de esa condición y concentrarse en el hecho, en el suceso relevante que es materia de la información y del contenido. ¿Cómo se había debido informar entonces, Oscar? No, primero que todo, pues el hecho como tal debe haber sido tratado si hubiese una conciencia global de cómo tratar a las personas con discapacidad, y en el momento de percibir que este es un menor de edad, trato especial, de hecho Convención Universal de Derechos de los Niños, pero además de eso, Convención de Naciones Unidas, que en Venezuela ya está ratificada hace mucho tiempo y en Colombia se acaba de ratificar, pues hombre, tener el tacto de identificar que necesita a su papá o a alguien para comunicarse, y después de eso haberlo comunicado diciendo una menor de edad, simplemente un menor de edad que ha acompañado, y si se quería mostrar la condición, pues que en condición de discapacidad fue digamos maltratado, sí, etcétera, tuvo abusos de autoridad, lo que fuera, pero como uno más, como un colombiano más y como una persona más.